El Señor sea con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 12, del versículo 1 al 11. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Le dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este le hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos lo golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último, lo mandó a él, pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la escritura que dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal? Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio de la viña, Jesús, con esta parábola tan sencilla, va a expresarnos lo difícil que es cuando los seres humanos hemos materializado nuestro corazón. Cuando ya no nos importa nada, que lo único que interesa es los bienes que no son nuestros. Durante la historia hemos visto grandes potencias como Roma, Siria, Grecia, España, Portugal, Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, grandes países. Inventar grandes mentiras, cortina de humo, pintadas de una y otra manera, con tal de adueñarse, de justificar aquello injustificable, de invadir y hacer guerras, y algunas veces hasta engañar y presentarle a la gente que aquel es mucho más malo de lo que hace y nosotros somos los supermanes, los salvadores del mundo, que llevamos nuestra democracia y nuestra justicia.
a pesar que estemos aniquilando irresponsablemente por nuestra maquinaria mental de aquello que hemos diseñado para adueñarnos de lo que no es nuestro. Qué difícil es el ser humano. No le importa golpear, herir, destruir, matar, aniquilar pueblos enteros con tal de obtener lo que yo quiero. Se hace tan viva la filosofía maquiavélica. No importa el medio que yo use con tal de alcanzar el fin que yo quiero. Hemos desarrollado una conciencia tan laxa. No tenemos una conciencia recta, formada, en la cual podemos descubrir que aquello no nos pertenece. Esta parábola nos está hablando del mundo creado por Dios, donde Dios nos ha puesto el mundo en nuestras manos, pero donde unos cuantos perversos se creen los dueños por la fuerza, creando grandes ejércitos, inmensos batallones, cantidad de armas diferentes, en la cual ponen bases por aquí y por allá y quieren dominar al mundo. Y muchos caminamos ciegos, engañados, creyendo en aquella falacia. No, es tiempo de entender que ni a nivel religioso, ni a nivel político, social y económico, se deben exterminar a ningún pueblo, a ningún ser humano. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El Evangelio, muchos de nosotros nos quedamos solo en una parte de piedad espiritualizada, de decir, sí, es que vinieron los profetas enviados por Dios, los fueron golpeando y matando uno por uno, desde la falsa religión que se llegó a concebir. Lo mismo hicieron, matando a Martín Luther King, a Monseñor Romero y a otros mártires, porque defendían al pueblo, porque llevaban la verdad y llegaron a inventarse los términos, es que son comunistas, son socialistas, términos que nos impusieron y nos vendieron y que nunca logramos entender que la persona es mucho más valiosa que nuestros intereses perversos. Hay que apartar a aquel que se pone en nuestro camino para hacernos ver y no logramos ver porque nos volvimos ciegos. También el Evangelio hace referencia al Hijo de Dios que vino al mundo, donde aquella falsa religión creyó nos estorba a nuestra riqueza, a nuestro confort, y lo mejor hay que matarlo. No lo reconocemos como el verdadero Mesías, el liberador. Lo mataron y lo tiraron incluso afuera de la ciudad, de la muralla de Jerusalén. Ese es Jesús, el que nos trajo la salvación, el que ellos pensaron hay que deshacernos de él, nos estorba, pero nunca entendieron que Dios es el que lleva el plan, que Él es el que decide, el verdadero arquitecto, el ingeniero que diseñó para el bien de la humanidad. Que de hoy en adelante, ni usted ni yo, y los países grandes y poderosos, y aquellas grandes iglesias, dejemos de querer ser los dueños como intrusos y aprendamos a convivir con sabiduría, con prudencia, con honestidad y humildad, y a través de la verdad vivir el mandamiento del amor de Dios, de que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha enseñado. Amén.